Hoy vas a vivir una experiencia inolvidable en la que entenderás la geología del planeta Tierra. Viajarás en el tiempo para comprender cómo se formó nuestro planeta. Comprenderás todas las capas de la geosfera, con sus diferentes características, descubriendo que la temperatura del núcleo terrestre supera los 6000 grados centígrados. También comprenderás cómo se crean, modifican y destruyen las rocas de nuestro planeta en un ciclo sin fin. Descubrirás cómo es posible que los continentes se muevan, las evidencias que hay de ello y qué es lo que causa el movimiento. Sabrás por qué existen los volcanes, cómo se forman las montañas y por qué ocurren los terremotos. Así que prepárate y enciende tus neuronas, porque vas a dejar de ser un noob en geología de la Tierra y vas a pasar a ser un maestro. Hace unos 4.600 millones de años, en nuestra zona de la Vía Láctea, una nebulosa, que es una gran nube de polvo y gas que flota en el espacio, colapsó sobre sí misma debido a su gran masa. Los materiales se concentraron y, por la fuerza de la gravedad, los más pesados se quedaron en el centro, comenzando a formar el Sol. La gran masa de ese Sol naciente hizo que se formara un disco protoplanetario, aplanado y que giraba alrededor del Sol. Y entonces comenzaron a formarse los planetas. La teoría de los planetesimales es el modelo que mejor explica cómo pudo suceder. La fuerza de la gravedad hizo que el polvo y el gas que flotaban alrededor del Sol comenzaran a juntarse, y cuanto más grandes eran los agrupamientos, más masa tenían, atrayendo más polvo, más gases y más rocas, entrando así en una dinámica en la que lo que al principio eran unas cuantas partículas juntas, acabaron convirtiéndose en protoplanetas, y posteriormente en planetas. Durante cientos de millones de años, los planetas, como la Tierra, fueron atrayendo la enorme cantidad de meteoritos que aún orbitaban alrededor del Sol. Y fueron tantos los impactos que los planetas se convirtieron en un infierno al rojo vivo. Así es como se explica que el interior de la Tierra esté tan caliente. Teniendo en cuenta que la Tierra era una bola fundida en sus orígenes, cuando los meteoritos dejaron de impactar, la capa externa se fue enfriando poco a poco, haciendo que, finalmente, la corteza se convirtiera en una capa sólida y fría. Pero como todo se enfría desde fuera hacia adentro, aún queda un enorme calor remanente de cuando la Tierra se formó. El interior de la Tierra, además de hierro, tiene muchísimos materiales radioactivos, que, al estar sometidos a una enorme presión, despiden muchísimo calor. Y la presión es otro factor fundamental, porque el peso de todos los materiales de las capas externas de la Tierra aplastan las zonas más profundas, sometiendo a la roca a una presión millones de veces superior a la de la superficie. La unión de estos tres factores hace que en el centro de la Tierra la temperatura supere los 6000 grados centígrados. Así es como llegamos a la Tierra de hoy en día, cuyo exterior está sólido y frío, pero cuyo interior aún permanece a elevadísimas temperaturas. Las capas internas de la Tierra se estudian en base a dos modelos, que nombran capas distintas. El modelo estático se centra en estudiar la composición química de cada capa, ya que según profundizamos, varían los minerales de cada capa. Y el modelo dinámico se centra en estudiar el comportamiento mecánico de los materiales, es decir, si son líquidos, viscosos o sólidos. Vamos a comenzar por el modelo estático. La capa externa es la corteza, con un grosor que varía entre los 3 y 70 kilómetros, de roca dura y rígida. Existen dos tipos de corteza, la oceánica y la continental.
La corteza oceánica, formada por rocas basálticas, es más densa y pesada que la continental. Por eso, cuando choca una placa oceánica contra una continental, es la oceánica la que suele subducirse de vuelta al manto. La corteza oceánica, además, es más joven que la continental. De hecho, la corteza oceánica se regenera continuamente a través de los grandes rifts que separan las placas continentales. Y en este mapa podemos ver la edad estimada de las diferentes placas oceánicas. La corteza continental es más ligera que la oceánica y está formada por rocas graníticas, que pueden estar cubiertas, a su vez, de rocas sedimentarias o metamórficas. Además, es mucho más antigua que la oceánica. De hecho, actualmente no se está formando corteza continental en ninguna parte del planeta, por lo que no se puede estudiar su formación. Y mientras que se ve claramente en las dorsales oceánicas cómo se forma la corteza oceánica, no podemos conocer con claridad cuál es el origen de la corteza continental. La siguiente capa es el manto, que está fundido y tiene unos 2.900 kilómetros de grosor. En el manto superior destaca la presencia de minerales como el olivino, mientras que en el manto inferior destacan minerales como los silicatos. La capa más profunda es el núcleo, formado por hierro, níquel y elementos superpesados y radioactivos. El núcleo externo, debido a la presión y temperatura, es muy líquido, pero el núcleo interno, que llega hasta el centro de la Tierra, a 6.378 kilómetros de profundidad, está sometido a tantísima presión que las moléculas están tan apretadas que ni siquiera pueden estar en estado líquido. Por lo que, aunque parezca contraintuitivo, el núcleo interno es sólido. Vamos ahora con el modelo dinámico. La litosfera es la capa más externa, que se caracteriza por comportarse de manera frágil ante las deformaciones, es decir, partiéndose, ya sea mediante la aparición de fallas, corrimientos o cabalgamientos. La litosfera alcanza una profundidad de entre 100 y 250 kilómetros, siendo más fina en las zonas oceánicas y siendo más gruesa en las zonas continentales. La astenosfera llega hasta los 350 kilómetros de profundidad y, al tener un porcentaje mayor de roca fundida, puede moverse con independencia de la litosfera. La siguiente capa es la mesosfera, que equivale al resto del manto. En esta capa los minerales están fundidos, con una textura viscosa, que permite el movimiento de las corrientes de convección. Finalmente, la endosfera se corresponde con el núcleo, que se divide, al igual que en el otro modelo, en el núcleo externo, que es líquido, y en el núcleo interno, que es sólido. Pero, ¿y si te dijera que el pozo más profundo que ha excavado el ser humano solo tiene 12 kilómetros de profundidad? ¿Cómo podemos saber lo que pasa a 6.300 kilómetros si solo hemos conseguido excavar 12? Pues para eso, amigos, está la inteligencia del ser humano y la ciencia. Un método fue tratar de perforar lo más profundamente posible para conocer cómo eran las capas internas de la Tierra. Fue en la Unión Soviética donde se excavó el pozo superprofundo de Kola, que llegó hasta los 12 kilómetros de profundidad. La roca alcanzaba temperaturas de casi 200 grados, por lo que comenzaba a ser viscosa. Estaba saturada de agua e hidrógeno, y esta masa de roca semifundida continuamente se derrumbaba dentro del pozo. Tras varios colapsos, se vio que la roca era tan inestable que no se podía continuar perforando, así que el proyecto se abandonó.
Una vez que se vio que era imposible perforar a mayor profundidad, se tuvo que pasar a los modos indirectos. Porque sí, se puede conocer indirectamente, sin necesidad de perforar, qué es lo que está pasando ahí abajo, a esas temperaturas tan chungas. Así que para conocer la composición y las propiedades de estas capas, se utilizan las ondas sísmicas, ya que, dependiendo del tipo y del estado de la roca, las ondas cambian su velocidad. Los primeros sismógrafos, los aparatos que sirven para registrar los terremotos, se inventaron en el siglo XIX, y ya a principios del siglo XX se habían extendido por muchos países del mundo. Y se había logrado identificar los dos tipos de ondas sísmicas que producen los terremotos, las ondas P y las ondas S. Los científicos habían teorizado que, si se producía un terremoto en un lugar de la Tierra, las ondas sísmicas deberían viajar en línea recta y, a la misma velocidad, a través de la corteza hasta ser registrado en otros lugares del mundo. Esta era la teoría, pero la realidad es que no se cumplía. Las observaciones permitieron ver que en realidad se producían anomalías como esta. Esto solo podía significar que la Tierra no era uniforme en su interior. Debía estar formada por distintas capas. En 1909, Andrea Mohorovici fue el primero en explicar qué estaba pasando. Se dio cuenta de que cuando se producía un terremoto cerca de la superficie, había ondas que se desplazaban profundamente mientras que otras lo hacían más cerca de la superficie. Las ondas que iban más arriba llegaban más rápidamente a los sismógrafos situados más cerca del epicentro del terremoto, pero, sorprendentemente, eran las ondas más profundas las primeras en llegar a los sismógrafos más alejados. Esto solo podía explicarse si había una diferencia entre las propiedades de la zona superior, la corteza, que era sólida y rígida, y el manto, que era viscoso y más plástico. Las ondas tardaban más en penetrar el manto, que estaba más profundo, pero una vez que lo conseguían, podían vibrar más rápidamente, llegando, a la larga, antes a los puntos más alejados. Fue así como se estableció la corteza, el manto y el límite entre ambas capas, la discontinuidad de Moho. Poco después, en 1914, fue Benno Gutenberg quien descubrió que a una profundidad de 2.900 kilómetros, las ondas P experimentaban una distorsión en su dirección, y que las ondas S directamente se paraban, no podían atravesar la zona. El estudio del comportamiento de las ondas había demostrado que las ondas P sufrían variaciones dependiendo del estado de la materia, y que las ondas S no podían atravesar líquidos. De esta manera se pudo deducir que ahí la materia debía estar en estado líquido. Se había descubierto una nueva capa, el núcleo, que estaba completamente fundido, y el límite entre ambas capas sería la discontinuidad de Gutenberg. Finalmente, en 1936, fue Inge Lehmann quien descubrió una última desviación en la zona más profunda del núcleo, que indicaría que se encontraba en estado sólido, aunque pareciera ilógico. En esta época no existía tecnología suficiente para poder analizar con precisión ondas que llegaban a tal profundidad. Hacía falta algo que fuera capaz de crear un temblor muy potente para que sus ondas pudieran ser estudiadas con exactitud. Y ese algo tardó poco en llegar. Durante los años 60, Estados Unidos ya había llenado el planeta de sismógrafos y aprovechó sus pruebas nucleares para echarle un cable a la ciencia.
Ahora se podía saber el momento y el lugar exactos en los que se producía la explosión, que a su vez desencadenaba un temblor. Se podría estudiar las ondas con precisión milimétrica. Y fue así como se pudo identificar que esta nueva capa, que sería bautizada como núcleo interno, comenzaba a una profundidad de 5.120 kilómetros. Y básicamente así, estudiando el comportamiento de las ondas y comparándolo con estudios en laboratorio en los que se estudiaba a qué velocidad se movía en distintos tipos de minerales, es como se ha logrado deducir cómo es el interior de la Tierra. Todo ello sin necesidad de bajar hasta allí abajo. Todo ello usando nuestra mejor herramienta, el cerebro. Bien, una vez entendido qué hay en el interior de la Tierra, vayamos con sus implicaciones, porque son muchas. Es el interior de la Tierra el causante de fenómenos como el desplazamiento de los continentes o el crecimiento de las montañas. Incluso las rocas que existen a nuestro alrededor no son las mismas que se crearon cuando se originó la Tierra hace 4.500 millones de años, porque el interior de la Tierra es el responsable de que las rocas se creen y se destruyan. Así que, antes de ir un paso más allá, debemos comprender el ciclo de las rocas. Y todo comienza con el magma. Así que la base del ciclo de las rocas es el magma, el material fundido que forma el interior de la Tierra. El magma, al acercarse a la superficie, se enfría y solidifica, dando lugar a las rocas ígneas, que pueden dividirse en rocas volcánicas si se enfrían rápida y violentamente, o en rocas plutónicas si se enfrían muy lentamente. ¿Pero qué sucede cuando estas rocas quedan expuestas en la superficie? Pues que comienzan a meteorizarse, es decir, que los agentes modeladores del relieve, como la lluvia, el hielo o los seres vivos, atacan y deshacen la roca, fragmentándola en partículas más y más pequeñas. Esas partículas, llamadas sedimentos, son arrastradas hacia abajo por el viento o el agua, hasta que acaban siendo depositadas en alguna depresión. Aunque para depresión, la que yo tengo cada vez que me toca corregir los exámenes de mis alumnos. Estas zonas deprimidas pueden ser valles o llanuras, pero en general, tarde o temprano, los sedimentos acaban llegando al mar. Y aquí empieza lo gordo, porque en las zonas del mar cercanas a la costa se van acumulando grandes cantidades de sedimentos, que, con su peso y el del mar, van aplastando y comprimiendo las capas inferiores. Cuando se ven sometidos a una enorme presión y alguna infiltración magmática también eleva la temperatura, empiezan a sufrir cambios. Con una elevadísima presión y temperaturas cercanas a los 200 grados, las rocas sufren el proceso de diagénesis. Las partículas se compactan, recristalizan o cementan, convirtiéndose en rocas sedimentarias, que se llaman así porque se han formado a partir de sedimentos. Por ejemplo, las gravas se convierten en conglomerados, las arenas en areniscas o los lodos en calizas. Ahora bien, estas rocas que están enterradas pueden quedarse ahí durante millones de años, o puede ser que las placas choquen y las rocas sean empujadas de nuevo a la superficie, donde volverán a ser atacadas por los agentes modeladores y se volverán a erosionar y a convertir en sedimentos. Pero también pueden suceder otras cosas. Si la roca sedimentaria permanece enterrada y una intrusión magmática eleva la temperatura de la zona,
sufre un proceso llamado metamorfismo, dando lugar a las rocas metamórficas, que están más compactadas y cristalizadas que las rocas sedimentarias. Por ejemplo, la arenisca se transforma en cuarcita, la caliza se convierte en mármol, o los conglomerados se transforman en metaconglomerados. Y son súper curiosos, porque se puede ver cómo las gravas de los conglomerados quedan completamente aplastadas y apepinadas por la presión. E incluso las rocas ígneas, si quedaron enterradas en el momento de su enfriamiento y se ven sometidas a suficiente temperatura y presión, también pueden convertirse en rocas metamórficas. ¿Y qué pasa si las fuerzas tectónicas vuelven a sacar a la superficie estas rocas metamórficas? Pues que, como ya te imaginas, volverán a ser atacadas por los agentes modeladores y se volverán a erosionar y a convertir en sedimentos. Pero puede haber un camino alternativo. Si, por ejemplo, cualquier tipo de roca, ya sea ígnea, sedimentaria o metamórfica, es arrastrada por la corteza hacia el interior de la Tierra. Entonces se fundirá, convirtiéndose de nuevo en magma, y quizás volverá a salir a la superficie dentro de millones de años. Como ves, el ciclo de las rocas se repite sin parar. Es un ciclo interminable, que lleva funcionando desde hace miles de millones de años. Es el ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Pero quizás te preguntes, ¿este ciclo podría pararse? Amigo, la respuesta es que sí, porque su funcionamiento se basa en tres pilares. La energía interna de la Tierra, que aporta calor y provoca que algunos materiales asciendan. La energía del Sol, que provoca los movimientos atmosféricos que erosionan las rocas. Y la fuerza de la gravedad, que hace que los materiales situados en las zonas altas caigan hacia las zonas más bajas. La fuerza de la gravedad no va a dejar de existir, ya que es una ley física. Y el Sol algún día se enfriará, pero antes habrá crecido tanto que nos habrá engullido. Pero antes de que esto suceda, será el interior de la Tierra el que se enfríe. Dentro de millones de años, los materiales radioactivos del núcleo decaerán, y el calor remanente de la Tierra irá cada vez siendo menor. Al enfriarse, el manto se volverá más espeso. Las corrientes de convección se ralentizarán y no tendrán fuerza suficiente para arrastrar las placas tectónicas. Entonces, la tectónica de placas se paralizará. Y mientras tanto, la lluvia, el hielo y el viento seguirán erosionando el relieve, que cada vez será más y más plano, sin posibilidad de volver a elevarse. Todos los sedimentos serán arrastrados bajo los océanos, hasta que desaparezca el relieve y el planeta se convierta en una esfera perfecta cubierta de agua. El mundo habrá desaparecido bajo el mar y todos sus habitantes se desvanecerán. Bueno, todos no. Vive en una piña debajo del mar. Su cuerpo absorbe y sigue estallar. Pero bueno, quedan tantos millones de años para ese momento que es mejor no preocuparse, porque seguramente ya nos habremos autodestruido nosotros mismos para entonces. Hasta aquí todo muy técnico. Pero, ¿qué implicaciones ha tenido para la Tierra que su interior esté fundido y altísimas temperaturas? ¿El planeta podría haber sido distinto si fuera una gigantesca bola de roca fría? Sí, como te he explicado, la erosión marina arrasaría todo el relieve. Pero además tampoco existiría la deriva continental. Y quizás te preguntes, ¿qué es esto? Pues resulta que ni más ni menos que las masas de tierra han estado en movimiento
a lo largo de toda la historia geológica. Vayamos con ello. Wegener se doctoró en 1905. Tradicionalmente se había supuesto que, de acuerdo con la Biblia, la Tierra tenía unos 6.000 años de edad y que había sido geológica y biológicamente idéntica desde la creación, porque, al fin y al cabo, en 6.000 años no daba tiempo ni a que los animales cambiasen ni a que la geología del planeta pudiera modificarse mucho. Pero ya James Hutton había propuesto a finales del siglo XVIII el ciclo de las rocas, y para que el ciclo pudiera funcionar, la Tierra debía tener al menos centenares de millones de años. Durante el siglo XIX, Darwin postuló la teoría de la evolución, que también requería de una existencia de centenares de millones de años, para que las especies tuvieran tiempo para evolucionar. Así que, a principios del siglo XX, cuando Wegener estaba en la universidad, casi todos los científicos aceptaban que la Tierra era antiquísima, y que por tanto podía haber cambiado mucho desde sus orígenes. Ya había habido algunos científicos que habían propuesto que en el pasado Sudamérica y África podrían haber estado unidas, pero era algo que a muchos no les parecía lógico. Los continentes, al igual que el suelo marino, son enormes secciones de roca rígida, y si la roca es rígida, no puede moverse, así que no había manera de explicar ese supuesto movimiento. Wegener publicó la posibilidad de que los continentes hubieran estado unidos en el pasado, y principalmente justificó su idea apuntando a las notables semejanzas entre las líneas de costa de Sudamérica y África, que parecen encajar. Pero no fue tomado en serio. Los continentes no encajaban a la perfección, y le llovieron las críticas. Le replicaron que la línea de costa está siendo modificada continuamente por la acción erosiva del mar. Incluso si fuera cierto que los continentes hubieran estado juntos en el pasado, el mar habría modificado tanto la costa que impediría que encajasen correctamente. Así que Wegener, desilusionado, empezó a pensar que quizás se había equivocado. Hasta que cayó en sus manos un artículo científico de un biólogo que explicaba que había encontrado especies de fósiles idénticas en Sudamérica y África, y que era necesario que existiera alguna conexión por tierra para que hubieran podido viajar de un continente a otro. Wegener comenzó a leer todos los artículos científicos de paleontología que encontraba, y se sorprendió al descubrir las loquísimas ideas que proponían para justificar cómo estas especies podían haber llegado de un continente a otro. Había quien proponía que los animales habían llegado nadando. Y vale, es cierto que algunos animales pueden nadar. Por ejemplo, se ha visto que los jabalíes son capaces de cruzar el estrecho de Gibraltar, que tiene menos de 20 kilómetros de anchura. Pero, ¿nadar miles de kilómetros? No, no era posible. Otros proponían que habían llegado a bordo de troncos flotando. Y vale, eso podría pasar en distancias cortas, pero una vez más, ¿acaso no morirían de hambre y de sed al tardar semanas o incluso meses en cruzar miles de kilómetros? También había quien defendía que había existido un istmo que había unido ambos continentes y que los animales habrían podido cruzar por ahí. Pero la realidad es que un istmo tan estrecho en mitad del océano Atlántico no habría durado ni 2 telediarios antes de que el mar lo erosionase y lo hiciera desaparecer. Y otros sugerían la existencia de islotes, y que los animales se habrían desplazado poco a poco, nadando de islote en islote. El problema era que no había pruebas de ninguno de esos islotes, ya que hay poquísimas islas en mitad del océano Atlántico.
Aún así, esta última era, de todas, la propuesta más realista, pero carecía de pruebas sólidas. Así que Wegener se lió la manta a la cabeza y se puso a investigar. Por ejemplo, descubrió que se habían encontrado fósiles de Mesosaurus, un pequeño reptil marino que había vivido hacía unos 280 millones de años en Sudamérica y en el sur de África. Era un animal marino, sí, y existía la posibilidad de que hubiera llegado nadando de un continente a otro. Pero entonces, ¿por qué no se había expandido por otras zonas? Wegener pensó que debía tratarse de una especie de agua salada, pero que solo vivía en un clima específico, y por eso no pudo desplazarse nadando para ocupar otras zonas del planeta. También descubrió los fósiles de Glossopteris, un gran árbol ya extinto, pero que había existido hacía unos 250 millones de años, y que tenía unas enormes semillas bastante grandes y pesadas. Era imposible que estas semillas tan pesadas hubieran podido ser llevadas a miles de kilómetros de distancia. Y la cosa se complicó aún más cuando descubrió que también se habían encontrado semillas fosilizadas de Glossopteris en la isla de Madagascar, en India, en la Antártida y en Australia. Así que Wegener empezó a sospechar que quizás todos estos continentes hubieran estado juntos. Pero, ¿cómo era posible que hubieran crecido plantas en la Antártida, que es un páramo helado? El cerebro estaba a punto de explotarle. Siguió investigando y también leyó que los fósiles de Cynogatus, unos grandes animales terrestres que habían vivido hace unos 240 millones de años, también habían sido descubiertos en Sudamérica y África. Por si esto fuera poco, los Lystrosaurus, otros grandes animales terrestres que habían vivido hace unos 250 millones de años, habían sido descubiertos en África, Madagascar, India y la Antártida. Las evidencias mostraban claramente que hacía unos 250 millones de años, Sudamérica, África, Madagascar, India, Australia y la Antártida debían estar unidas, porque todas estas especies eran incapaces de cruzar los océanos. Y la segunda evidencia era que, dado que en el Polo Sur, es decir, donde ahora está la Antártida, es imposible que haya bosques, el agrupamiento tenía que haberse producido en una zona más cálida, probablemente en latitudes sureñas, más o menos donde está situado el sur de África hoy en día. Wegener había conseguido pruebas biológicas, pero ahora necesitaba pruebas geológicas. Si los continentes habían estado unidos en el pasado, debían encontrarse rocas de características y edades similares que demostraran esa unión. Una gran prueba la encontró entre Norteamérica y Europa. Pudo demostrar que los montes Apalaches, el norte de las Islas Británicas y los montes escandinavos tenían rocas de unas características y edad similares. Estas coincidencias podían explicarse si en el pasado, al haber estado unidas, hubiera existido una gran cordillera que las uniese. Y además encontró pruebas de que habían existido grandes glaciares en amplias zonas de Sudamérica, África, Madagascar, India y Australia. Y pudo datar estos restos glaciares con una edad de entre 350 y 300 millones de años. Pero, ¿cómo era posible que hubiera glaciares en zonas que hoy en día tienen climas desérticos o tropicales? Aparentemente, esta observación no tenía sentido, salvo que hubiera existido una glaciación tan brutal que prácticamente todo el planeta se hubiera helado. Pero resulta que se descubrió que en Europa y Norteamérica, en esa misma época, existía un clima ecuatorial, y que se habían generado enormes acumulaciones de carbón en zonas pantanosas de clima cálido.
Estas zonas eran las grandes cuencas mineras de España, Alemania, Polonia o Estados Unidos. Así que, por lo tanto, en esta época no podía haber existido esta glaciación global, porque si no, sería imposible que estas zonas tuvieran climas ecuatoriales. Los climas llevan una lógica norte-sur de más frío a más cálido, y no tenía sentido que antes hubiera glaciares donde hoy hay desiertos, ni que antes hubiera climas cálidos donde hoy hay climas templados. Así que Wegener empezó a pensar, y dio con la solución. Llegó a la conclusión de que si, como pensaba él, hubiera existido un supercontinente y hubiera estado ubicado en el hemisferio sur, con Sudáfrica alineada justo con el polo sur geográfico, se explicarían los grandes glaciares. Y el resto de continentes podrían estar situados cerca del Ecuador, con lo que, con esa humedad y calor extremos, podrían formarse los grandes depósitos de carbón. Poco a poco los continentes se habrían movido hacia el norte, de manera que Sudamérica, Sudáfrica, Madagascar o Australia habrían estado habitadas por las especies animales y vegetales que había descubierto. Y más adelante, finalmente, todos estos continentes se habrían separado. Su teoría tenía sentido. Los continentes habían estado en lugares distintos hacía cientos de millones de años. Pero le faltaba explicar lo más importante, el cómo se habían movido. Justo en esa época, Andrea Morovici, estudiando las ondas sísmicas, había demostrado que si bien la zona exterior de la corteza terrestre es rígida y dura, el interior es viscoso. Es decir, que la corteza está flotando sobre una capa fundida a altísimas temperaturas. Wegener podía demostrar que hace unos 350 millones de años existía un gran supercontinente en el sur. Pero, ¿cómo se movían los continentes? Wegener se vino arriba. Estaba motivadísimo y supuso que los continentes serían más rígidos que el suelo oceánico y que podrían desplazarse rompiéndolo como si fueran rompehielos. Y lo que causaría este movimiento sería la atracción de la Luna, que, al igual que causa las mareas, podría provocar el desplazamiento de los continentes. Exultante terminó su libro, La formación de los continentes y océanos. Pensaba que le iban a aplaudir por las calles y a darle un Nobel o algo así. En 1924 su libro se tradujo al inglés, al ruso y al español. Y entonces empezaron a lloverle las críticas. Casi nadie le creyó. Lo cierto es que Wegener tenía razón en su observación. La deriva continental era cierta, pero no era capaz de explicar su origen. Ni la Luna tenía fuerza suficiente para causarla, ni los continentes se desplazaban rompiendo el suelo oceánico. En 1930 organizó una expedición a Groenlandia, en la que buscaba nuevas pruebas para demostrar la deriva continental. En noviembre, en pleno invierno, bajo unas durísimas condiciones climáticas, empezaron a sufrir falta de suministros. Wegener y otro colega salieron a por más comida, pero nunca volvieron. Murieron en mitad de una tremenda tormenta polar. Tras una vida dedicada a demostrar el movimiento de los continentes, Wegener murió olvidado y despreciado por la inmensa mayoría de los científicos, que no se tomaron en serio su trabajo. Su obra cayó durante más de 20 años en el olvido. Su mayor problema era que no podía explicar por qué se producía la deriva continental. Pero de manera paralela, otros geólogos, como Andrea Morovici, Benno Gutenberg o Inge Lehmann, estaban descubriendo cómo era la estructura interna de la Tierra, que en realidad es una esfera de magma ardiente.
No sería hasta la década de 1960 cuando otros geólogos consiguieron explicar la deriva continental al entender los movimientos internos de la Tierra. Había nacido la tectónica de placas, y Wegener pudo recuperar su lugar en la historia de la geología. En la década de 1950, el conocimiento de la geosfera había avanzado muchísimo. En tan solo 50 años, se había descubierto que la Tierra no era una esfera maciza, sino que estaba formada por distintas capas y que el interior estaba fundido a altísimas temperaturas. Y también se había teorizado que los continentes se habían ido moviendo de un lugar a otro a lo largo de las distintas eras geológicas. Quedaba formular una última teoría que uniera ambos hallazgos, la teoría que pudiera explicar aquello en lo que Alfred Wegener había fallado. ¿Por qué se movían los continentes y qué relación tenía esto con las capas de la Tierra? En 1919, Arthur Holmes propuso uno de los primeros modelos para explicar el movimiento de los continentes, que se adaptó posteriormente a la tectónica de placas. Su hipótesis sugería que grandes corrientes de convección en el manto impulsaban el movimiento de los continentes. Y tú te preguntarás, ¿qué diablos es una corriente de convección? Pues, básicamente, son chorrazos calenturientos de magma muy caliente que ascienden desde el manto hacia la corteza. Pero claro, uno no puede ir por ahí escribiendo artículos científicos en los que llama a algo chorrazos calenturientos. Así que el bueno de Holmes optó por el nombre de corriente de convección. Estas corrientes de convección consistían en el ascenso de roca caliente y menos densa, que arrastraría la litosfera a lo largo, como si fuera una cinta transportadora. Y una vez que el material se enfriaba al haberse alejado del núcleo, se hundiría de nuevo en el manto inferior, donde se volvería a calentar, arrastrando de esta manera partes de la litosfera hacia abajo. Holmes postuló que allí donde coincidían los chorrazos dos corrientes de convección, se formaría una zona de compresión, y la corteza sería empujada de vuelta hacia el interior de la Tierra. Para contrarrestar esta desaparición de corteza, allí donde ascendían las corrientes de convección, se formaba nuevo suelo oceánico. Desde luego que esta teoría sonaba bien. Tenía sentido, y aunque tenía algunos errores, era sorprendentemente aproximada a la realidad. Pero Holmes no tenía ninguna prueba que la sostuviera, salvo que algo similar sucede cuando hervimos agua. Pero claro, esto no era una prueba definitiva, así que mini punto para Holmes, pero había que seguir investigando. La Segunda Guerra Mundial, el brutal conflicto bélico que devastó el mundo entre 1939 y 1945, también conllevó grandes avances tecnológicos. La tecnología del sonar, usada para detectar submarinos enemigos, mejoró exponencialmente durante esta época. El sonar básicamente funciona emitiendo señales sonoras bajo el agua, que, al rebotar, permiten identificar objetos sumergidos. Esta tecnología, mejorada, podía utilizarse también para lanzar señales contra el fondo marino, pudiendo así registrar su profundidad y elaborar un mapa detallado. Durante las décadas de los 50 y 60 se usaron buques oceanográficos que permitieron realizar una extensa cartografía del suelo oceánico. En 1957, Bruce Hisen y Mary Tharp publicaron el primer mapa detallado del suelo del Atlántico Norte. Este estudio del fondo marino permitió descubrir algo sorprendente: un largo sistema de dorsales oceánicas, es decir, de grandes cadenas montañosas volcánicas que se extendían
a lo largo de miles de kilómetros. También se observó que la dorsal centroatlántica era paralela a los márgenes continentales a ambos lados del océano, y se observó que el sistema de dorsales oceánicas estaba marcado por un intenso vulcanismo. En otras partes del océano se realizaron aún más descubrimientos. Por un lado, se descubrieron grandes depresiones en el suelo marino, las fosas oceánicas, y los estudios sobre terremotos identificaron una gran actividad sísmica a gran profundidad bajo las fosas. Y además, cuando se extrajeron rocas del fondo marino, no logró encontrarse ninguna con una antigüedad superior a 160 millones de años. Y, sin embargo, en la corteza continental se habían datado muchísimas muestras con una antigüedad mayor. Incluso se han llegado a datar rocas de hasta 4.000 millones de años, casi rozando la antigüedad total del planeta Tierra. Así que se abrían varios enigmas. ¿Por qué las rocas de la corteza continental son tan antiguas y las de la corteza oceánica tan jóvenes? ¿Y por qué se producían muchos terremotos a gran profundidad bajo las, ya de por sí profundas, fosas oceánicas? En los años 60, Harry Hess reunió los nuevos hallazgos sobre el suelo oceánico en una hipótesis llamada expansión del fondo oceánico. A diferencia de la teoría de la deriva continental de Wegener, que ignoraba, por desconocimiento, las cuencas oceánicas, la teoría de Hess se centraba en la actividad submarina. Hess tomó las ideas de Holmes y propuso que las dorsales oceánicas estaban situadas sobre zonas en las que ascendían materiales fundidos del manto terrestre. A medida que el material ascendente topaba con la corteza, rígida y sólida, se veía obligado a moverse lateralmente, rozando y empujando el suelo oceánico como si fuera una cinta transportadora. Al alejar el suelo oceánico en dos direcciones opuestas, las fuerzas tensionales fracturarían la corteza y proporcionarían un hueco por el que se colaría nuevo magma que pasaría a ser un nuevo fragmento de corteza oceánica. Por tanto, el suelo oceánico se reemplazaría constantemente por la corteza recién formada. ¿Y sabéis qué más descubrió Hess? Descubrió que era fundamental darle like y suscribirse. Te juro que es algo que puso en la página 457 de su famosa obra Suscríbete y dale like a los vídeos de Daniel Geohistoria. Así que si te está gustando este vídeo tan buenardo, no te olvides de hacerlo. Es fundamental para que el canal pueda funcionar. Muchas gracias. Hess también sugirió que las fosas oceánicas profundas, como la fosa Perú-Chile, son lugares donde la corteza oceánica regresa al interior del planeta. Pero mientras que Holmes creía que ambas secciones de la corteza se comprimen y las dos descienden hacia el interior de la Tierra, Hess señaló que en las fosas era únicamente el suelo oceánico el que descendía hacia el manto terrestre. Y, dado que el manto está a una temperatura altísima, el suelo oceánico acaba fundiéndose en el magma. Es decir, la teoría de Hess explicó que la corteza oceánica es joven porque se está renovando continuamente, mientras que la corteza continental se mantiene siempre a flote. Ya le podemos dar un mini punto a Hess, pero aún quedan cosas por explicar. Los estudios geológicos del fondo marino también habían mostrado inversiones magnéticas, es decir, se había descubierto que, a ambos lados de la dorsal, había bandas cuyas rocas seguían una cristalización magnética normal y otras que la tenían invertida. Fred Vine y D. H. Matthews fueron quienes lograron proporcionar una explicación coherente del movimiento de las placas tectónicas y la formación del suelo oceánico. En la misma época en que Harry Hess
formuló su hipótesis de la expansión del fondo oceánico, los geofísicos descubrieron que el campo magnético de la Tierra cambia periódicamente de polaridad. Es decir, el polo magnético norte se convierte en el polo magnético sur, y viceversa. En otras palabras, que en la actualidad el polo norte magnético esté en el norte no significa que siempre haya estado ahí. De hecho, no debemos confundir el polo norte geográfico, ese punto imaginario donde coinciden todos los meridianos, con el polo norte magnético, que no está exactamente en el mismo sitio. En este mapa podemos ver cómo ha ido moviéndose en los últimos siglos. E incluso ha habido muchos momentos en la historia geológica en la que el polo norte magnético ha acabado desplazándose hacia el hemisferio sur. Las rocas que se solidifican durante uno de estos periodos de polaridad inversa se magnetizan con la polaridad opuesta a las rocas que se están formando actualmente. Las evidencias de estas inversiones magnéticas se encontraron en lavas y sedimentos de todo el mundo. Los investigadores midieron la polaridad magnética en numerosas coladas de lava de diversas edades y utilizaron estos datos para determinar las fechas de cambio de la polaridad del campo magnético terrestre. De esta manera, por ejemplo, se ha podido establecer con exactitud las inversiones magnéticas de los últimos millones de años, como en esta gráfica, donde en negro vemos los periodos de polaridad normal y en blanco los de polaridad inversa. En 1963, Fred Vine y D. H. Matthews relacionaron los cambios de polaridad con la idea de Hess de la expansión del fondo oceánico. Sugirieron que, cuando el magma se solidifica a lo largo de las dorsales oceánicas, su magnetismo adquiere la polaridad del campo magnético existente en ese momento. En los últimos 700.000 años se ha formado corteza oceánica con magnetismo normal, dado que el magnetismo es el normal. Sin embargo, la corteza que se formó, por ejemplo, hace entre 1,5 millones y 2,2 millones y medio de años, muestra polaridad invertida, porque en ese momento el magnetismo terrestre estaba invertido. Este descubrimiento apoyaba la teoría de expansión del fondo oceánico de Hess. En 1968, los conceptos de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico se combinaron en una teoría más completa llamada tectónica de placas. Esta teoría explica cómo se mueve la capa externa de la Tierra, la litosfera, mediante procesos como la subducción y la expansión del fondo oceánico, la corteza. Estos procesos dan lugar a las principales características geológicas de la Tierra, incluyendo los continentes y las cuencas oceánicas. Entender cómo funciona este sistema geológico es fundamental para comprender la formación del relieve de nuestro planeta. La tectónica de placas postula que la litosfera está formada por diferentes secciones independientes llamadas placas tectónicas, que flotan sobre el manto, que está fundido. Todo comienza con la causa del movimiento de las placas. Tal y como señaló Holmes, se cree que existen, por un lado, grandes corrientes de convección que consisten en el ascenso de roca caliente y poco densa, y por otro lado, el subsiguiente hundimiento del material frío y denso en el manto. El origen de las corrientes no está del todo claro, pero es evidente que existen. En este proceso, el material caliente arrastra la litosfera a lo largo, como una cinta transportadora. Una vez que el material se enfría, se hunde de nuevo en el manto inferior, donde se vuelve a calentar. A este fenómeno se sumaría el propio peso de las placas tectónicas, que, al hundirse, también tirarían de sí mismas, agrandando las dorsales oceánicas. Este ciclo genera diferentes tipos de bordes entre las placas, en función del movimiento que tienen.
Los bordes divergentes son aquellos en los que las placas se separan, lo que da lugar al ascenso de material del manto y la creación de nuevo suelo oceánico. Este tipo de bordes se caracterizan por tener una gran actividad volcánica, ya que es aquí donde se origina nueva corteza oceánica. Además, hay cierta actividad sísmica cuyo origen está a escasa profundidad. Estos terremotos se originan por temblores asociados al movimiento de magma. Un gran ejemplo sería la dorsal mesoatlántica. Los bordes convergentes se producen donde las placas chocan, lo que resulta en la subducción o hundimiento de la litosfera oceánica en el manto. Estas regiones se caracterizan por tener una altísima actividad sísmica, ya que, al hundirse, las placas rozan entre sí, generando temblores. E incluso al fundirse y fragmentarse más abajo, se producen nuevos sismos. Así que tenemos terremotos cuyo origen está tanto a escasa profundidad como a gran profundidad. Además, suele haber cierta actividad volcánica. Cuando en la placa que se subduce las rocas ricas en carbonatos comienzan a fundirse, grandes cantidades de minerales ligeros ascienden de nuevo hacia la superficie, perforando la corteza y saliendo al exterior a través de volcanes. Y en este tipo de bordes suelen generarse largas cadenas montañosas, ya que, como podemos ver en esta simulación, las capas superficiales de sedimentos que se rozan y chocan entre sí se pliegan, dando lugar a nuevos sistemas montañosos. Esto es lo que sucede con la fosa de Perú-Chile. La placa oceánica se sumerge bajo la placa continental sudamericana. Y el plegamiento de los sedimentos ha creado la larguísima cordillera de los Andes. Una cordillera en la que, además, hay un gran número de volcanes. Por último están los bordes pasivos, también llamados de falla transformante, que son aquellos donde las placas se desplazan lateralmente una respecto de la otra, sin crear ni destruir litosfera. En este tipo de bordes se producen terremotos a escasa profundidad, como consecuencia del roce entre las placas. Si ambas placas se mueven en direcciones opuestas, como sucede en la falla de San Andrés, el rozamiento entre ellas provoca gran cantidad de terremotos. Pero si ambas placas se mueven en la misma dirección, como sucede entre la placa africana y la euroasiática, el número de terremotos es mucho menor. Estos tres tipos de bordes de placa son la base de la tectónica de placas. La tectónica de placas explica de manera satisfactoria la distribución global de los terremotos. En particular, la asociación estrecha entre los terremotos de foco profundo y las zonas de subducción. En este mapa puedes ver las zonas con mayor número de terremotos en el mundo. Y en esta otra gráfica puedes ver los terremotos registrados en los últimos 100 años. Aunque no te asustes por el número creciente de terremotos de las últimas décadas. El número mayor se debe, simplemente, a que hoy en día tenemos más sismógrafos y mucho más sensibles que hace 100 años, por lo que se puede registrar hasta el más pequeño temblor, algo que hace un siglo no era posible. Los experimentos demostraron que una placa tectónica que se sumerge en una zona de subducción puede calentarse muy lentamente y aún así fracturarse a profundidades de hasta 300 kilómetros. Esto explicaría los terremotos cuyo hipocentro está situado a gran profundidad. Sin embargo, todavía no se comprenden bien los mecanismos responsables de los terremotos profundos, aquellos que ocurren a entre 300 y 700 kilómetros de profundidad. Una hipótesis sugiere que durante la subducción
la creciente presión puede cambiar la estructura cristalina de algunos minerales, como el olivino. Esta transformación, cuando se produce en la parte más fría del interior de la placa, puede causar una falla de alta presión que a su vez genera un terremoto de origen profundo. La falta de terremotos de foco profundo en los bordes divergentes y transformantes apoya la teoría de la tectónica de placas. Mediante la realización de un mapa de los montes submarinos en el Océano Pacífico, se descubrió una serie de montes submarinos volcánicos que se extendían desde las islas Hawái hasta la isla Midway y seguían hacia el norte, hacia la fosa de las Marianas. La datación de esta cadena demostró que la edad de los volcanes aumentaba a medida que se alejaban de Hawái. De hecho, la isla de Hawái es el volcán más reciente de la cadena y se elevó del fondo oceánico hace menos de 1 millón de años, mientras que la isla de Midway tiene 27 millones de años y el monte submarino Suiko, cerca de la fosa de las Marianas, tiene 65 millones de años. Algo similar sucede en España con las Islas Canarias. Las islas más antiguas están situadas al este, mientras que las más modernas están ubicadas al oeste. Faltaba explicar estos sistemas volcánicos aislados y lineales que aparecían en mitad de las placas, muy alejados tanto de los bordes convergentes como de los divergentes. Sistemas volcánicos como estos, con una distribución lineal, se explican gracias a los puntos calientes. Un punto caliente se forma cuando hay una corriente ascendente de materiales calientes del manto, lo que se suele llamar pluma del manto. Esta corriente de roca a altísimas temperaturas acaba perforando la litosfera oceánica y genera un área volcánica conocida como punto caliente. Dado que la pluma se mantiene siempre en el mismo lugar, pero la placa tectónica se va moviendo, van creándose nuevos volcanes, mientras que los más antiguos van quedándose atrás, comienzan a erosionarse y, con el paso de millones de años, su tamaño va siendo cada vez menor. Es probable que conforme la placa del Pacífico se movía sobre este punto caliente, se formaran estructuras volcánicas sucesivas. La edad de cada volcán indica el momento en el que se situó sobre la pluma del manto, que está más o menos siempre estacionaria. En Hawái, las pruebas geológicas han confirmado que la isla de Hawái es la más nueva, y además es la que tiene mayor actividad volcánica, mientras que la isla de Kauai es la más antigua del grupo, y está más erosionada. Y según nos movemos al este, son más y más antiguas. Además, muchas de ellas han acabado siendo tan erosionadas que han desaparecido bajo las aguas. Lo mismo sucede en Canarias. Las islas occidentales, más modernas, son más altas y están menos erosionadas, mientras que las orientales son más antiguas y más planas, ya que la erosión ha arrasado su relieve. Ya solo quedaba explicar un nuevo hallazgo. Wegener había demostrado la existencia de un supercontinente, Pangea, pero los últimos estudios geológicos habían demostrado que antes que Pangea habían existido varios supercontinentes más, como Valvará, Columbia o Rodinia. Así que, en los 4.500 millones de años de edad que tiene la Tierra, no había existido únicamente un movimiento de separación, sino que existía un patrón que se repetía, un ciclo de creación y fragmentación de supercontinentes. Y fue entonces, en 1968, cuando Tuso Wilson postuló lo que posteriormente se conoció como ciclo de Wilson. Wilson teorizó que cada 400 o 500 millones de años se produciría un ciclo supercontinental, que reuniría a casi todos los continentes en un único supercontinente.
Todo esto empezaría con un único supercontinente, que, al tener un tamaño excesivo, acabaría teniendo debajo alguna corriente de convección que acabaría fragmentándolo, y empezaría a formarse corteza oceánica entre medias. La dorsal continuaría creando nuevo suelo oceánico, y las secciones continentales se alejarían entre sí más y más. Llegados a cierto punto, el suelo oceánico sería tan ancho que sus extremos comienzan a enfriarse, se hunden y se forma un borde destructivo entre la corteza oceánica y la continental. La corteza oceánica comienza a subducirse, por lo que poco a poco el océano empieza a empequeñecerse. La destrucción de corteza oceánica va haciendo que éste sea cada vez más y más pequeño, hasta que las masas continentales acaban uniéndose, de nuevo, en un único supercontinente. Y el ciclo volvería a empezar de nuevo. Esto, naturalmente, es una versión simplificada de algo que sucede en una esfera, en la que hay distintas masas continentales, dorsales y fosas, con numerosas placas que pueden empujarse unas contra otras. Por ejemplo, en la actualidad, el océano Atlántico está creciendo. Esto hace que, en el otro extremo del mundo, las placas choquen entre sí. Así que, en el océano Pacífico hay un borde destructivo, donde la corteza oceánica está subduciéndose de nuevo en el manto. En 1977, 20 años después de su comienzo, Mary Tharp publicó la cartografía detallada de todo el fondo oceánico de nuestro planeta. Por primera vez teníamos una visión detallada de las zonas más recónditas del mar, y se pudieron localizar todas las dorsales, fallas y fosas que permitieron localizar las principales placas tectónicas. La tectónica de placas se había demostrado como una teoría capaz de explicar la litosfera. Y, llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿es la Tierra un planeta especial? ¿Que el interior de la Tierra sea como es importante para la vida? Pues echemos un vistazo al sistema solar para comprobarlo. Todos los planetas rocosos y las lunas más grandes tienen una estructura similar a la de la Tierra. Por ejemplo, nuestra Luna también tiene corteza rígida y fría, un manto parcialmente fundido, un núcleo externo totalmente fundido y un núcleo interno sólido. O Marte también tiene su corteza, su manto, su núcleo externo y su núcleo interno. Pero aunque todos estos cuerpos celestes tengan una estructura similar, hay pequeños matices, porque en el espacio el tamaño sí importa. Hay que partir de la base de que, desde su formación como gigantescas esferas incandescentes, los planetas se han ido enfriando poco a poco, desde fuera hacia adentro. Y en teoría llegará el día, dentro de miles de millones de años, en el que cuando el interior continúe perdiendo temperatura, la corteza se haga cada vez más gruesa, el manto fundido sea cada vez más pequeño, y el núcleo externo también sea más pequeño y menos fluido, hasta que todo se acabe convirtiendo en una gigantesca esfera rocosa completamente sólida. Y cuerpos celestes pequeños, como Marte o la Luna, se han enfriado más rápidamente que la Tierra en estos 4.500 millones de años. Parece evidente que ambos cuerpos tuvieron una actividad tectónica similar a la de la Tierra, pero que, según se fueron enfriando, llegó un momento en el que la corteza era tan gruesa que las corrientes de convección del manto no tenían suficiente fuerza como para mover las placas tectónicas. Y bien, seguramente pienses que podríamos sobrevivir perfectamente sin tectónica de placas. ¿Qué problema habría? Bueno, pues habría dos, y ambos son muy graves. El primero es que sin tectónica de placas no se formarían nuevos elementos del relieve.
no habría nuevas montañas ni se generaría ninguna elevación. ¿Y qué pasaría después de cientos de millones de años si no se genera absolutamente ninguna elevación? Pues que el planeta sería cada vez más y más plano. Eso, en un lugar como Marte, puede no ser problemático, porque ¿qué más te da tener más o menos montañas? Pero en la Tierra, donde los mares y la atmósfera erosionan el relieve, los animales terrestres tendríamos un grave problema si el planeta se convirtiera en una esfera perfecta. Toda su superficie quedaría cubierta de agua. Los seres vivos terrestres desapareceríamos. Y solo sería posible la vida marina. Y el segundo gran problema afectaría incluso a la vida marina, que acabaría desapareciendo también. La clave está en el núcleo externo. Esta capa de la Tierra, muy viscosa y en continuo movimiento alrededor del núcleo interno, es la responsable de crear el campo magnético de la Tierra. Un campo magnético que, aunque a simple vista es invisible, es fundamental para que pueda existir vida en la Tierra. El campo magnético nos protege del viento solar, una fuerte cantidad de partículas cargadas que el Sol emite en todas direcciones. El campo magnético crea una especie de burbuja magnética alrededor de la Tierra, haciendo que el viento solar sea repelido. Este viento solar es extremadamente peligroso, porque sería capaz de barrer, en pocos miles de años, toda nuestra atmósfera. Y en una Tierra sin atmósfera, sin gases, todas las radiaciones dañinas del Sol llegarían a la superficie. No habría gases para respirar, y, en el momento en el que el agua se evapora y se convierte en gas, sería expulsada al espacio, rompiendo así el ciclo del agua. Esto haría que, poco a poco, el agua de nuestro planeta fuera desapareciendo, hasta que se perdieran completamente los mares. Esto es algo similar a lo que sucedió con Marte. Durante los primeros 1000 millones de años, el interior de Marte aún no se había enfriado, por lo que el planeta tenía tectónica de placas y el núcleo externo generaba un campo magnético que protegía la atmósfera marciana. Esto permitió que durante estos 1000 millones de años Marte tuviera océanos, una atmósfera densa y que, quizás, pudiera albergar vida. Pero en el momento en el que las capas interiores comenzaron a enfriarse y el núcleo externo perdió fluidez, el campo magnético se debilitó tanto que el viento solar comenzó a barrer la atmósfera. Hoy en día, Marte es un planeta con una atmósfera muy tenue, de apenas un 1% respecto a la terrestre. Y además recibe muchísimas radiaciones dañinas del Sol. Es un auténtico desierto estéril, un recuerdo de cómo podría ser la Tierra si el interior estuviera frío. Una vez llegados a este punto, podemos ver lo frágil y maravilloso que es nuestro planeta. Un lugar tremendamente complejo, muy similar a otros planetas del sistema solar, pero con pequeños matices que generan un delicado equilibrio que permite la vida en él. Sin agua no existiría la vida, sin atmósfera tampoco, sin tectónica de placas tampoco habría vida fuera del océano, y, si no fuera por el campo magnético, no habría ni atmósfera, ni agua, ni vida. Y nuestro planeta sería una esfera yerma, arrasada por la radiación del viento solar. Gracias, campo magnético, por salvarnos la vida. Y con esto llegamos al final de este tremendo documental sobre la geosfera. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más, te recomiendo que veas algunos de los siguientes vídeos. Y si te ha gustado, dale like, activa la campanita de las notificaciones, suscríbete y comenta. Muchas gracias y un saludo.